ir a sus próximas responsabilidades. Bien, gracias Daniel por la presentación y vamos a mirar entonces la pantalla el tema que nos convoca ahora. ¿Y tú vas apretando o tienes un...? Ya, entonces aprieta por favor, Daniel. Bien, ahí tenemos el título. Naturalmente, este concepto de dignidad humana que vamos a presentar por venir de esta autora es un concepto religioso, ¿ya? Y al tener carácter religioso está profundamente enraizado en la revelación de la Biblia como en el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la naturaleza del concepto. Ahora tenemos que reconocer de que sobre este tema ha habido numerosos esfuerzos investigativos, pero curiosamente sigue sin ser definida. Tengo aquí este libro que se llama Dignidad Humana y Bioética, que es el producto de más o menos 24 ponencias, ¿ya? Y en la carta, bueno, esto fue citado por el presidente de los Estados Unidos en el 2008, es lo último que se ha investigado en este tema. Noten ustedes que el presidente cita comités especiales porque el tema es crítico. Se citó a las mejores mentes y cuando ellos escriben aquí, el chairman, el director del comité, el señor Pellegrino, le da la carta donde presenta el resultado de su investigación al presidente de los Estados Unidos. Él dice así: estos ensayos hacen muy claro que no hay un acuerdo universal con respecto al concepto de dignidad humana. No hay. Noten ustedes todo este libro y no hay un acuerdo universal con respecto a este tema. Entonces, esto es crítico porque tiene que ver con la comprensión del hombre, ¿ya? Y hay aquí, tanto en psicología como en teología, personas que van a trabajar con la mente humana, con el hombre. Y es muy importante que nosotros tengamos una respuesta o una idea de cuál es la naturaleza de los hombres a los cuales pretendemos alcanzar. Este tema de la dignidad humana concita reacciones opuestas, como dice ahí. El tema ha sido estudiado, pero no se ha llegado a un consenso. Y la verdad es que cuando uno lee todos estos ensayos y comentarios, ve que el término es visto como parcial, confuso, reducido, y una autora dice inútil, ¿ya? Pero por otro lado, hay una tremenda demanda hoy en la sociedad para ser tratados dignamente. Y yo creo que ustedes escuchan eso. Cada huelga, cada paralización laboral, ¿qué es lo que piden los trabajadores? Una de las primeras cosas que piden es un trato digno, ¿ya? El otro día las empleadas domésticas obtuvieron la promulgación de la ley que regula su trabajo, de lunes a viernes, etc. Y ellas siempre lucharon por un trato digno, ¿no es cierto? Bueno, y eso yo creo que es cultura general. Ahora vean ustedes, hasta los médicos, esto en España unos pocos años atrás, hasta los médicos andan demandando dignidad. Ahora uno dice, bueno, el sitial de liderazgo que tiene un médico en la comunidad, toda una autoridad en el hospital, qué sé yo, pero esa gente se siente tratada en forma indigna. Y si ustedes miran un poco atrás, el letrero dice despotismo, ¿ven? Y unas manos atadas que quieren liberarse, bueno, sentimientos de los médicos, bueno, y de otras agrupaciones que vienen atrás, ¿ya? Bien, ¿cómo se percibe actualmente la dignidad humana? Este autor, León Kass, que también tiene aquí un ensayo que se llama Defendiendo la dignidad humana, ha observado este autor como la defensa de la dignidad humana se da en un contexto de desacuerdos en cuanto a lo que significa y sobre qué descansa, ¿ya? A veces se cita la dignidad humana para apoyar posiciones contrarias a la vida. Por ejemplo, permitir el suicidio asistido,
porque se dice, no, este viejito, este paciente ya es indigno lo que está ocurriendo con él, es mejor matarlo. Y de vez en cuando ustedes por ahí escuchan enfermeras que inyectan sustancias letales a algunos viejitos, que parece que en el hospital hay un consenso que ya suficiente es suficiente. Solo que si ustedes le van a preguntar a los hijos del viejito o a la otra familia, van a tener una opinión muy distinta quizás de los que tienen esos agentes sanitarios que de vez en cuando la justicia los toma y los lleva a la cárcel. Entonces hay una demanda por el asunto de la dignidad humana, pero se da en un clima de desacuerdos, ¿ya? En Estados Unidos se la considera para ciertas causas sociales, raramente se pronuncian las palabras dignidad humana, lo que la hace en Estados Unidos conceptualmente más débil que en Europa, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las que hemos detectado las barreras contra la definición de la dignidad humana en nuestros días? Primero, propuesta filosófica, y esto abarca, bueno, desde las posturas de Aristóteles adelante, pasando, llegando a el doctor Angélico, digamos, después del doctor Angélico. ¿Quién es el doctor Angélico? ¿Ah? Así lo llamaban sus hermanos católicos a Tomás de Aquino. Y uno de los papas lo llamaba así, porque era un hombre extraordinario, de gran visión, muy hábil, y él discutió sobre el tema. Después Kant, después vino el iluminismo, bueno, Kant mismo es del iluminismo, y otra serie de filósofos, y finalmente hay toda una carga filosófica con respecto a este tema de la dignidad humana. Y no solamente esas propuestas filosóficas, que no es el propósito discutirlas aquí, sino que hay prejuicio social y religioso. Todo eso parece impedir el alcanzar una definición de la dignidad humana. Otro aspecto es que algunos aristócratas piensan que llegar o aceptar el concepto de dignidad humana es, como dice ahí, darle demasiada igualdad a todo el mundo, y entonces no están de acuerdo que todos seamos iguales, ¿no es cierto? Por otra parte, se la percibe como una carga religiosa inaceptable para espíritus seculares, y quizás esa es una de las razones principales, ¿ya? No se quiere definir la dignidad humana, y no se ha podido, porque necesariamente hay que entrar al campo de la fe y la religión. Y como tenemos prejuicio con la fe y la religión, entonces estamos en el 2014 y todavía no tenemos una definición universalmente aceptada con respecto a la dignidad humana. Pero todo el mundo reclama dignidad, todo el mundo dice que merece ser tratado digno, etcétera, etcétera, ¿ya? Otros hablan de una vaga y privada, que la dignidad humana es muy vaga y privada como para ser fundamento de una normativa pública, ¿ya? Etcétera. Bien, yo les decía ya con respecto a este libro que el concilio del presidente de los Estados Unidos sobre bioética intentó arribar a un consenso, pero ahí está el resultado en amarillo. Edmund Pellegrino dice: no hay un acuerdo universal sobre el significado del término dignidad humana. Por eso que hay en los hospitales, por ejemplo, comités de ética y bioética, porque esto no puede definir algunas cosas un solo individuo, ni siquiera el director solo. Tiene que ser un grupo multidisciplinario que opine sobre casos específicos. Aquí mismo tenemos en la universidad un comité de bioética y de vez en cuando revisamos algunas propuestas, algunas situaciones. Este es un tema realmente crítico porque atañe al ser humano, ¿ya? Entonces, creemos humildemente, mis queridos jóvenes y señoritas, que hay un aporte en los escritos de Elena de White con respecto a este tema, y que en este vacío en que vivimos, en esta carencia en que vivimos, me parece importante citarlo. Creo que sus conceptos pueden aplicarse a la misión especial encargada no solo a los agentes religiosos, sino también a agentes sanitarios en nuestra comunidad, y especialmente enfermeras, psicólogos, todos que van a trabajar con el ser humano. Es importante revisar este concepto de la dignidad humana.
Así que yo voy a proponer, basado en los escritos de Ellen White, tres dimensiones de este tema. La primera alude a la dignidad divina, como ella escribió. En segundo lugar, la dignidad del hombre. Y finalmente, la dignidad de los semejantes, cuando establecemos esta relación horizontal. ¿Ya? Vamos entonces con el primer aspecto de lo que ella escribió allá por el año 1896. Noten una declaración profunda, muy interesante, hablando acerca de la encarnación de Cristo. Ella la define como que Cristo es igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vestido con la ropa de la humanidad. Aquí fue cuando Dios extendió su morada hacia los hombres y envió a su Hijo envuelto en pañales, en esa tan grande dependencia y fragilidad. Así entró Dios a este mundo para participar de nuestra suerte y de nuestras alegrías también, ¿ya? Así que para ella Cristo tiene esa dignidad divina, ¿no es cierto? Dice también ella, escribiendo en otro texto, la dignidad de Cristo como Maestro Divino era de un poder superior a la de los sacerdotes y gobernantes. Pero cuando hablamos de poder, no es un poder en el concepto de ella para hacerse sentir o para aplastar. Como dice al final, es un poder para atraer a los seres humanos el poder de llegar a ser hijos de Dios. Si Dios se encarnó en Cristo, vino para mostrarnos un camino de posibilidades, ¿ya? Así que la dignidad de Dios no solamente se veló en esa humanidad, sino que estuvo al servicio de hombres y mujeres que no podían, sino aferrarse a esta esperanza del Señor. Sigamos. Cristo poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancia terrenales. Sí, porque cuando se habla de dignidad hoy en términos horizontales, mundiales, se habla más bien de defender derechos, poco acerca de cumplir responsabilidades. Se habla de dignidad real, se habla de poder, de pompa, pero la de Cristo era realmente muy distinta. Hablando en el contexto de su niñez y juventud, dice que Cristo no contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Y esto, dice, airaba, enojaba a sus hermanos, ¿ya? O sus hermanastros, vamos a decir así, porque lo veían tan humilde, no pelear por sus derechos, permanecer en silencio. Y ustedes ven que cuando Cristo está frente a Anás y Caifás y a Pilato, Cristo también mantiene su dignidad, no yendo al terreno que ellos querían, guardando muchas veces silencio, ¿ya? Bien, si algo podemos extraer de esta cita que hay ahí, el corazón está en amarillo, la intensidad de su agonía, la de Cristo, fue proporcional a la dignidad y grandeza de su carácter. Y yo añado abajo, la naturaleza de los sufrimientos de Cristo y su intensidad están íntimamente relacionados con su dignidad y carácter. Sí, el que era digno y el que muere una muerte ignominiosa no era un mártir, no era un hombre bien intencionado, era Dios muriendo por el hombre. Y esto le da a su muerte entonces otra dimensión y una suprema importancia para nuestras propias victorias, digamos. Entonces, eso es con respecto a la dignidad de Dios, ¿no? En cuanto a Dios, revelado en Jesucristo. Pero ahora veamos esta dignidad del hombre en los escritos de Ellen White, ¿ya? En el contexto de la cortesía, la verdadera cortesía no se encierra con convencionalismos, no conoce castas, enseña el respeto propio, el respeto a la dignidad del hombre como hombre. Esta es una declaración realmente escrita ya en el siglo XIX, visionaria, es decir, respeto al hombre como hombre, ¿ya? Yo encuentro que Ellen White tiene una concepción, una penetración bastante avanzada en cuanto a estos conceptos, digamos, antropológicos, ¿no? Pero
este modelo que Cristo nos trajo, encarnado en su ministerio, tiene también la consideración hacia todo miembro de la gran confraternidad humana. Y aquí todos tenemos una lucha. Todos los que tenemos contacto diario con personas, hombres y mujeres, somos llamados a tratarlos igualmente, respetando sus derechos, a hombres como hombres, mujeres como mujeres. ¿Es cierto? Pero la tendencia humana es que, como dice la propaganda, bien vestido, bien recibido, ¿no es cierto? Parece que nos impresiona que una persona venga bien vestida, y si viene vestido humilde o harapiento, probablemente vamos a ser tentados a disminuir nuestro empeño para servirle. Pero la persona que tenemos al frente es una persona investida de dignidad, y Cristo vino para resaltar aquello. Ubiquémonos en el tiempo del Imperio Romano, cómo se consideraba al hombre y a la mujer. Había esclavitud, etc. Y noten lo que Cristo hace, según el relato de ella. Viene a levantar la dignidad del hombre. Hay algo muy interesante aquí. Ustedes saben, hay un consejo de David para Salomón. Al final ya de sus días, David le dice: esfuérzate y sé varón, ¿ya? Y lo que estamos viendo aquí es, yo creo, parece que un buen consejo como para leerlo en estos tiempos, ¿ya? A veces estamos fragilizados, estamos atormentados, nos ponemos pusilánimes, andamos bajoneados, y alguien tiene que decirnos, un papá, una mamá, un profesor: esfuérzate y sé varón, ¿ya? Tiene que ver con asumir una actitud no de huir de los problemas, sino de encararlos con la ayuda de Dios, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Jesús vino a nuestro mundo para enseñarnos a vivir esa vida, a fin de que podamos representar el carácter del cielo. Y dice más adelante: Dios requiere que nos comportemos con dignidad en las pruebas y en las tentaciones, ¿ya? ¿Dónde? Bueno, es fácil andar contento y alegre cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando estamos solos, enfermos o pasando por una prueba o por tentaciones duras? Allí se revela el carácter, ¿no? El otro día un pastor en Santiago decía: ¿cómo nos comportamos? Le decía a un grupo de personas cuando estamos solos en un hotel donde nadie nos conoce, ¿ya? Conservamos la misma dignidad que ven otros cuando estamos con nuestros pares, ¿ya? Pero de todas maneras, Dios ha provisto los medios para que nos comportemos con dignidad en las pruebas y en las tentaciones, porque en ese momento se revela el carácter, y Dios desea ayudarnos para que en momentos de dificultad Él nos muestre el camino. Sigamos. Y aquí algo que el curso de Ciencia y Religión va a entender claramente, ¿ya? Porque esta cita la puse pensando en ustedes, ¿eh? Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. Es decir, que recuerdan el árbol de la vida, una célula que ahí sale todo lo que es la vida actual, ya sea desde un elefante hasta una gallina, todo proviene de una célula. Bueno, y todas estas cosas que hemos estudiado, hay que entenderlo, que aquí hay una lucha espiritual. Como decía este filósofo español, Marías, él dice, este filósofo vivo, dice, él nota que hay una fuerza que tira todo para abajo, que quiere de alguna manera degradar al ser humano, ¿ya? Y no es necesariamente un hombre religioso. Y uno de los aspectos para tirar para abajo hacia la humanidad es confundirlo en cuanto a su origen, ya sea que desciende de un animal, de una célula o de una explosión atómica, de un Big Bang, lo que sea, ¿ya? Ayer, les cuento a ustedes, varones, un grupo de señoritas disertó sobre el eslabón perdido y terminaban preguntando a las damas cómo es que los monos que conocemos ahora y que los podemos ver en el zoológico y todo lo demás no evolucionan. Los podemos estar mirando 20, 30 años y sigue siendo mono, ¿me entiendes? Así que una buena pregunta que ellos hacían, ¿no? Bueno, algunos se están pegando ahí unos a otros, no sé si está reconociendo que ha evolucionado o que no ha evolucionado, no sé qué es lo que pasa ahí, pero bueno,
De manera que aquí hay una situación muy clara en cuanto a que el hombre ha sido revestido por una dignidad, pero hay fuerzas que tratan de confundirnos en esto, ¿ya? Y noten esta otra declaración que está en el libro La Educación, que habla sobre la dignidad y los derechos humanos. Hoy en día, siempre dignidad aparece asociada a derechos humanos. Y naturalmente se habla más de derechos que de responsabilidades éticas, ¿ya? Pero Elena de White ya en el siglo XIX adelantaba este concepto, ¿no es cierto? Recuerden que por esos años comenzó la revolución industrial, los problemas con los sindicatos y todo lo demás. Así que aquí nosotros tenemos otra alusión. Esta tiene que ver con los días de Cristo. En los días de Cristo, dice, la idea del deber, de las obligaciones, de la fuerza hacia la debilidad, de la dignidad y los derechos humanos era desechada como sueño o fábula. Al pueblo común se lo consideraba como bestias de carga. Ese tipo de sociedad es la que hirió los ojos de Jesucristo. Y él seguramente sufría en ese contexto, digamos. Y una cuestión que es casi más un poco psicológica. ¿Cuántos se aferran tenazmente a lo que creen que es dignidad y que solo es estima propia? ¿Ya? No hay que confundir. Los tales tratan de honrarse a sí mismos en vez de esperar con humildad de corazón que Cristo los honre. En la conversación, más tiempo se pasa hablando del yo que exaltando las riquezas de la gracia de Cristo. Yo creo que si puede darnos algo esta institución es aprender a hablar un lenguaje de primera mano. Es decir, no un lenguaje estadístico, frío, dar número de las cosas que he alcanzado, las notas que tengo, sino realmente un día decirle, oye, ¿tú puedes orar por mí? ¿Qué pasa? Mira, estoy un poco confundido en esto, o no me he sentido bien de salud. Cuando le pedimos a un compañero que ore por ti porque estás un poco achacoso, te haces vulnerable, pero te haces grande también, ¿ya? A veces en la sala, ustedes saben, pedimos pedidos de oración y aparecen abuelitas, tíos, papás, mamás, hermanos enfermos. Cada uno de nosotros que está aquí tiene una historia de preocupaciones, ¿ya? Y entonces nosotros vemos acá que tenemos que aprender a salir de nuestra conversación del yo y poder realmente conectarnos con el otro, hacernos vulnerables y compartir esta humanidad que es digna porque es inherente. Ahora al final, bueno, tengo aquí en cuanto a la dignidad de nuestros semejantes el tercer punto y final. Noten ustedes estas expresiones. ¿Qué significa la dignidad para ti? Esa es la pregunta. La dama arriba dice allí, dando tiempo para escuchar, para hablar y para preocuparnos. Eso es dignidad para la dama. Para este varón es un estado de ser respetuoso y honorable, dignidad. Este niño dice no ser dejado o no tomado en cuenta. Este caballero ya maduro dice tratado propiamente como individuo y con cuidado y en maneras amigables. Esta dama dice en una manera de, no lo veo bien ahí, y tratado con cuidado. Y este joven que evidentemente tiene síndrome de Down dice, no, que no se rían de mí, ¿ya? Eso es dignidad para las personas, ¿ya? Y toda persona que ustedes se encuentren en todas partes van a tener un concepto, una idea de lo que es dignidad, ¿ya? Nosotros debemos colaborar con ellos presentándole esta dignidad que está asociada con Dios, que es realmente la propuesta de Elena de White, ¿no? A propósito de los semejantes, hay dolor por todas partes. Han malgastado mucho sus talentos y han perdido la dignidad de una condición humana semejante a la de Dios. Pero, dice, el Creador va a ser glorificado por su redención. Personas que han perdido su dignidad o que sienten disminuida su dignidad no tienen por qué hacer de esa experiencia su futuro completo. Si se asocian con Cristo pueden ser redimidos en su dignidad.
realmente le digo a las damas aquí, si algo hay que agradecerle a Jesucristo, es que Jesucristo restauró a las mujeres a un sitial que no tenía, que no les daba la cultura de esos días. De ellas dijo, de ellas no será tomado, es decir, no serán restringidas al Evangelio. Había mujeres que seguían al Señor, apoyaban su ministerio. Era muy distinto a los otros rabí y otros dirigentes de esos días. ¿Ya? Sigamos adelante. Hay una pregunta aquí. Mi hermano dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Puede alguna dignidad humana igualar a esto? ¿Ya? Y de hecho, yo puse al final aquí, existen dignidades otorgadas por los hombres a sus semejantes. Y esta puede ser negativa como positivas. Negativa es cuando Cristo le dice a sus compañeros, sus connacionales, le dice, ustedes dan gloria a los hombres y reciben gloria de los hombres, ¿no? Les gustaba congraciarse entre ellos. El Señor no hace eso. Pero si hay una dignidad a la cual podemos aspirar, es que somos hijos de Dios, ¿ya? No hay dignidad más grande. Por supuesto, si tú te dan un premio Nobel, si eres un político bueno, destacado y honesto, no sé si hay, pero deben haber, también te van a decir honorable diputado, honorable senador, te van a tratar con respeto, ¿cierto? Hay dignidades humanas. Un héroe, un hombre que se arrojó al río y salvó una familia, le van a hacer un reconocimiento y lo van a tratar de una persona digna. Hay de esas cosas, pero no hay ninguna que se equipare a la dignidad de ser hijos de Dios, ¿ya? Cuando nosotros estamos más o menos con la tendencia a tratar fríamente, como hierro a las personas, recordemos que la dignidad fría y de hierro produce depresión en el que la recibe y en el que la otorga. Por eso que allí se habla entonces de nosotros poder ser personas que no proyectemos una dignidad de hierro, sino que seamos cálidos y relacionales. Y eso es un gran beneficio para la humanidad. A veces tú pasas por ahí por un camino y alguien te dice, hola, ¿cómo te va? Deseo que te vaya bien. Una palmadita así le puede cambiar el día a una persona. Una sonrisa, hola, ¿no es cierto?, le puede cambiar su momento de nube negra que llevaba la persona. Tú no sabes, ¿ya? Así que cuando hablamos de dignidad, nuestra dignidad no sea acartonada, sino que sea una dignidad relacional, somos compañeros en el mismo bote, ¿no es cierto?, con nuestros amigos y compañeros, ¿ya? Existen personas que piensan que es degradante para su dignidad ministrar a la humanidad que sufre, ¿ya? Vamos por ahí por la calle Collín y nos golpean ahí y una monedita, y el que pide la monedita apenas se sostiene, ¿no es cierto? ¿Cómo miramos a esa persona? Ahora no andan mucho, no sé dónde están, pero aquí ha habido alumnos de esta universidad que han tomado algunos de ellos y lo han traído aquí y le han dado café fuerte. La verdad es que está tan intoxicado que necesitan tratamiento profesional, ¿ya? Entonces ha empezado a convulsionar aquí y lo han tenido que llevar al hospital. Entonces hay que prestar un servicio inteligente también. Pero esas personas que están en esa condición no son menos dignos que nosotros, que nos vemos en sano juicio, bien vestidos o lo que sea, ¿ya? Bien, y hablando del matrimonio y de la relación matrimonial, dice, cuando una esposa rinde su cuerpo y su mente al control del esposo, sometiéndose a la voluntad en todo, sacrificando su conciencia, su dignidad y su identidad, ¿qué pasa? Cuando se anula la mujer y pierde su dignidad, se anula ella misma como un instrumento para seguir desarrollando el carácter de su esposo. Porque ustedes saben que las mujeres, tienen que saberlo, lo que dejó de hacer la mamá del hombre con quien te va a casar, tienes que seguir haciéndolo tú como esposa, ¿ya? Es así la cosa, bueno, como yo veo, ¿no? Pero para eso tú tienes que ser un cero a la derecha, porque si tú te transformas en un cero a la izquierda, que no vales nada, que echas por la ventana tu dignidad, te dañas a ti mismo y te incapacitas para apoyar a tu esposo, ¿ya?
Bueno, esto quizás no es lo más popular de decir, pero es bien práctico, ¿eh? ¿Ya? Muy bien, y entonces ya estamos terminando. Para aquellos que no quieren trabajar, para aquellos que no buscan trabajo por temor a encontrarlo, está clarito aquí que el trabajo, dice, fortalecerá el sentimiento de la dignidad personal. ¿Ya? Son consejos bien prácticos. ¿Ya? Los hombres, cuando hacemos algo en la casa, lo trompeteamos para todos lados. Mijita, saqué la basura, mijita, planté la rosa. Y cuando las mujeres hacen algo tan calladitas, nadie dice nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, así que los hombres somos grandemente beneficiados por esto. Muy bien, yo creo que ya vamos, en resumidas cuentas, ¿qué es la dignidad humana en los escritos de hermano White? Dios creó al hombre, dice ella, conforme a su propia imagen. ¿Ya? Así que terminamos diciendo, la dignidad humana no es atribuida, no es heredada, no es concedida u otorgada. Es inherente a todo ser humano creado por Dios. La dignidad humana es inherente. Hay en el aspecto horizontal estas cosas, pero la principal es la que Dios nos ha dado. Muchas gracias por su atención.